Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Les saludamos en una nueva cita con la historia de Manzanares, en estos apuntes de historia que periódicamente llevamos hasta ustedes a través de Manzanares 10 Televisión. Hoy para hablar de una historia casi de película, pero que ocurrió en Manzanares. Tuvo como escenario nuestra localidad en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial, que aunque España directamente no estuvo, sí que hubo acontecimientos e historias de espías que ocurrieron incluso en Manzanares. Para hablar de esa historia, de los pormenores de la misma, contactamos con el responsable del blog manzanareshistoria.es, Miguel Ángel Maeso. Buenas mañanas. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal, Juanjo? Bueno, una historia, como digo, casi de película, con unos personajes muy curiosos que ahora conoceremos un poquito con más detalle, con una historia de espías. Hace 80 años ocurría esa historia en Manzanares. Nuestra ciudad era el escenario de esa historia de espionaje en el transcurso de la Segunda Guerra Mundial. Pero, Miguel Ángel, te pedimos que nos pongas en contexto. ¿Cuál era en ese momento la situación internacional en 1940? Bueno, pues estamos en el verano de 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, y es el momento quizá más crítico para Gran Bretaña, porque Francia acababa de ser derrotada, se enfrentaban prácticamente en solitario contra Alemania e Italia. De hecho, toda Europa occidental estaba bajo el dominio de los nazis y el siguiente plan de Hitler era la conquista de las Islas Británicas. De hecho, ese verano lanzó una ofensiva aérea sobre el sur de Inglaterra con el objetivo de conseguir el control aéreo del Canal de la Mancha que facilitase un desembarco alemán en las costas inglesas. Y como segundo objetivo, los alemanes estaban barajando la posibilidad de conquistar Gibraltar. Lo que pasa es que para esto necesitaban la implicación de España, porque sus planes pasaban por atacar Gibraltar desde la parte española, desde la zona española. Evidentemente, y estaban ahí los servicios de espionaje ingleses, los alemanes, estaba todo revuelto. Uno de los protagonistas de esta historia es el almirante alemán Canaris, que era el jefe del servicio de inteligencia alemán. Eso es. Pues Canaris viajó precisamente en julio de 1940 a España, pues para esto que estamos hablando, para presionar a Franco para que entrase o en la guerra a favor de Alemania o como otra opción que permitiese que las tropas alemanas atravesasen la península para atacar Gibraltar. Y estando en Madrid, pues también decidió acercarse a Cádiz para inspeccionar de primera mano las defensas inglesas alrededor del Peñol. Y entre sus planes de viaje pasaba por hacer noche en Manzanares y continuar al día siguiente su viaje hasta Gibraltar. Y aquí es donde esta historia de espionaje se empieza a conectarse con nuestra localidad. Entra también en liza el otro personaje, el otro espía, el espía británico Kim Philby. Eso es. Pues Ken Philby trabajaba para la sección 5 del Servicio de Inteligencia británico. Esta sección se encargaba de las operaciones en la península ibérica y en el norte de África. Interceptaron un mensaje de los alemanes y descubrieron el viaje de Canaris hasta Cádiz y que además iba a pernoctar en Manzanares. Ken Philby conocía a Manzanares porque había estado viajando por España entre 1934 y 1935, había cubierto la guerra civil para un periódico inglés como corresponsal y supuso con buen criterio que si Canaris tenía que pernoctar en Manzanares, lo hiciese en el parador de turismo. Y aquí voy a hacer un pequeño inciso. El parador de turismo en aquella época realmente se llamaba Albergue para Automovilistas. Y es que la Dirección General de Turismo en aquella época agrupaba sus hoteles en dos marcas, los que eran paradores y por otro lado los albergues. Los albergues eran establecimientos pequeños cuyo objetivo era servir de descanso para los viajeros en automóvil y fomentar con ello el incipiente turismo en vehículo particular que empezó a darse en España a partir de los años 30 del siglo pasado. Para que nos hagamos una idea, el parador de Manzanares solo tenía 8 habitaciones en donde podían dormir tan solo 14 clientes y ocupaba tan solo el edificio en el que actualmente está el restaurante del parador. Bueno, hecho este inciso, volviendo a 1940, pues claro, era el mejor hotel de Manzanares, se había inaugurado solo 8 años antes, estaba en las afueras de Manzanares, cerca de la carretera, y en efecto sería un buen lugar para alguien como Canaris que intentaría pasar desapercibido.
Lo que pasa es que estas circunstancias también hacían factible un ataque de comando británico, y esto es lo que propuso King Philby a sus superiores, que un comando británico se desplazase hasta Manzanares y asesinase a Canaris lanzando un par de granadas en su habitación mientras durmiese. ¿Qué pasó? ¿Autorizaron esa operación? ¿Se llevó a cabo finalmente el atentado? Pues en primera instancia el jefe de la sección 5 sí que autorizó la operación. Lo que pasa, claro, era una operación de mucha envergadura porque era atentar contra un alto mando alemán en un país neutral. Entonces requirieron la aprobación del jefe del servicio de inteligencia británico, que era el general Menzies. Y el general Menzies dijo que no quería, que textualmente que no quería que se atentase contra el almirante Canaris. Y aquí es donde empieza la trama que parece de una película de espías, porque todos tenían dobles lealtades, secretos, y las motivaciones de todos ellos pues eran complejas. Por ejemplo, en el caso de Canaris, realmente formaba parte de la oposición en Alemania a Hitler y mantenía contactos secretos con los servicios secretos británicos. Entonces fue por ello que el general Menzies desautorizó la operación, porque quería mantener esa línea de comunicación con los opositores a Hitler, por lo que pudiera ocurrir a lo largo de la guerra. Y por el lado contrario, King Philby también guardaba un gran secreto, porque realmente era un doble agente que trabajaba para los soviéticos. Y precisamente los soviéticos, una de las instrucciones que le habían dado era que intentase romper cualquier comunicación entre británicos y alemanes, porque a ellos les interesaba que siguiesen enzarzados en la guerra. De hecho, a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, la mayor preocupación de los soviéticos fue que británicos y americanos pudiesen llegar a un acuerdo de paz por separado con Alemania y que estos pudiesen volcar toda la fuerza de su ejército contra la Unión Soviética. Entonces puede ser que King Philby, cuando propusiese este plan, realmente estuviese obedeciendo a sus mandos soviéticos, ¿no? Que querían, pues eso, matar a Canaris para romper cualquier lazo entre británicos y alemanes. Qué curioso, qué curioso. O sea, que el jefe del espionaje alemán al final trabajaba para Hitler, pero dentro de Alemania estaba también haciendo oposición interna a Hitler. Y creo que eso al final terminó pasándole factura. ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó con Canaris? ¿Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial? Pues mira, durante toda la guerra tuvo una actitud un poco ambigua. Parece que incluso malinformó al alto mando alemán o le pasó información falsa, y lo que fue ocurriendo es que Hitler perdió su confianza en él. Cada vez desconfiaba más de Canaris. Así que en febrero de 1944 disolvió el servicio de inteligencia que comandaba Canaris y le dieron un puesto rutinario en el Ministerio de Propaganda. Luego, posteriormente, en julio de 1944, cuando se produjo el famoso atentado frustrado contra Hitler, que se ha llevado muchas veces al cine, por ejemplo, la última vez creo recordar en la película Valkyria de Tom Cruise, que le ponen una maleta llena de bombas debajo de la mesa, ¿no? Y alguien desplaza la maleta con el pie y eso evita que Hitler muera, ¿no? Bueno, pues después de ese atentado detuvieron a Canaris porque sospechaban que estaba involucrado en el complot para matar a Hitler y lo internaron en un campo de concentración. Bueno, estuvo desde julio de 1944 hasta abril de 1945 en el campo de concentración, ya casi un mes antes de terminar la guerra, y pues eso, cuando faltaban pocas semanas para terminar la guerra, la gente que le custodiaba en el campo de concentración, que eran de las SS, lo ahorcaron. Así que no pudo sobrevivir al final del conflicto. Al espía que al final le pillaron, al espía, en fin, al jefe del espionaje alemán, que estuvo a punto de ser objeto de un atentado en el parador de Manzanares en 1940, luego por esas disputas internas contra nazis, pues acabó ahorcado poco antes de acabar la Segunda Guerra Mundial. ¿Y qué pasó con el otro espía, el británico, con Philby? ¿Terminó al final sabiéndose que trabajaba para los soviéticos? Pues mira, continuó espiando para los soviéticos después de la Segunda Guerra Mundial y formó parte de una red que es conocida como los 5 de Cambridge, porque estaba formada por 5 británicos que habían estudiado en esa universidad. Esta red de espionaje es la mayor infiltración que se conozca de los soviéticos en los servicios de espionaje occidentales durante toda la Guerra Fría.
Bueno, fue descubierto, bueno, en su caso también se fueron acumulando las sospechas y fue descubierto finalmente en 1963, pero antes de que le detuvieran los británicos consiguió escapar a la Unión Soviética, donde fue recibido como un héroe y recibió numerosas condecoraciones y vivió hasta su muerte en 1988, poco antes de la caída del muro de Berlín. Así que se ahorró el mal trago de ver para él cómo la Unión Soviética pues acababa desapareciendo, ¿no? Y toda su vida de espionaje que no había valido para nada. Curiosos personajes, lo comentábamos al principio, curiosos personajes que podían haber protagonizado ese atentado, uno como víctima, otro como el ejecutor material en el parador de Manzanares. Pero, como decíamos, Alemania presionaba mucho, España finalmente se mantuvo al margen de esta Segunda Guerra Mundial, o en fin, como vemos, al margen del todo no estuvo. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, pues las presiones de Hitler continuaron sobre Franco y de hecho está el famoso encuentro de Hendaya, ¿no? Donde se reunieron Franco y Hitler para negociar las condiciones de entrada en la guerra. Aquí las teorías de los historiadores divergen, ¿no? Hay historiadores que piensan que Franco fue muy astuto y engañó a Hitler y le dio largas para evitar que entrase España en la guerra. Y otros, por el contrario, que defienden que Franco sí que quería entrar en la guerra, pero las exigencias de ayuda material, económica, también esas exigencias territoriales en el norte de África, a costa de Francia, pues llevaron a los alemanes a preferir que España siguiese en una neutralidad benevolente antes que entrar en conflicto, ¿no? De hecho, pues envió luego la División Azul a la Unión Soviética, los submarinos alemanes utilizaron puertos españoles para atacar a la flota aliada. La verdad es difícil saberlo. Yo creo que quizá puede ser un término medio. Quizá, o sea, Franco tendría que ser consciente que si entraba en la guerra a favor de Alemania y esta perdía, estaba en juego su propia supervivencia. Supongo que tendría momentos de mayor euforia en donde querría entrar en la guerra y otros en los que la prudencia le dictase que mejor darle largas a Hitler. Pero bueno, eso ya a día de hoy es imposible saberlo. Bueno, Miguel Ángel, ¿y cómo han trascendido todos estos datos, volviendo al motivo principal de este Apuntes de Historia de hoy, que es ese posible atentado que se estaba fraguando en el parador de Manzanares contra el espía alemán Canaris? ¿Cómo se ha sabido todo esto? Porque sabemos el secretismo y el gran recelo que hay en el tema de los servicios secretos de los diferentes países y en temas de espionaje. ¿Cómo ha trascendido todo esto de ese posible atentado? Pues mira, esto no se conoció hasta el año 1989. Un año antes, poco antes de morir, Kim Philby en Moscú concedió una serie de entrevistas a un periodista australiano que se llama Philip Knightley. Y Kim Philby le contó de primera mano pues toda esta trama que hemos contado del intento de asesinato de Canaris. Posteriormente, un año después, en 1989, el periodista australiano publicó un libro que se llama Kim Philby, Maestro de Espías, en donde pues detalla prácticamente pues todo lo que hemos contado. Para el que tenga curiosidad por adquirir el libro, decir que está agotado. Yo, de hecho, lo compré hace unos años y tuvo que ser por internet, de segunda mano. Entonces, con un poco de suerte, quizá, si alguien está interesado, lo puede encontrar en internet, en algún portal de internet de segunda mano. Investigando en la historia de Manzanares, en distintos momentos de la historia de Manzanares y aportándonos todos esos datos, tanto en su blog, manzanareshistoria.es, como en estos apuntes de historia. Miguel Ángel Maeso, pues muchísimas gracias porque ha sido una historia, desde luego, de lo más sorprendente y, vamos, digna de un guión de película. Pues sí, desde luego que es sorprendente. A mí, desde luego, cuando lo leí hace un par de años por primera vez, no daba crédito a la historia. Pues seguiremos repasando contigo más capítulos de nuestra historia y para quienes tengan interés, pues les recomendamos ese blog en el que tanto esmero y empeño pone su autor, Miguel Ángel Maeso. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Juanjo. Pues a ustedes, señoras y señores, gracias también por la atención a este programa de Apuntes de Historia que puntualmente llega hasta ustedes para seguir conociendo más cosas de interés de nuestro pueblo, de Manzanares. Saludos.